Ok, buenas. Yo le voy a estar hablando sobre la tarea de programación, sobre la tarea de capa acceso a datos. Básicamente es un CRUD sobre una agenda telefónica. Aquí le voy a mostrar primero este menú, el código. Aquí tenemos este menú que inicia el componente. Aquí primero vamos a aplicar nuestra clase de B, que es la que hace la conexión a nuestra base de datos. Aquí tenemos un método que me tiene la conexión, getConnection. Aquí ponemos nuestra consulta para hacer la conexión a nuestra base de datos, server localhost, usuario root, password no tiene, database agenda telefónica. Aquí tengo mi base de datos que es MySQLDB, Miami. Y aquí tenemos mi base de datos que se llama agenda teléfono con nuestra tabla contacto. Entonces aquí le decimos try, abre la conexión. Si no, cachamos un error por pantalla, por mensaje. Si no conecta, no se hace la conexión. Aquí entonces un método para agregar contactos. Tenemos nuestro SQL, nuestra consulta, insert into, ID, de todo con nuestro parámetro. Aquí el connection, aquí el comando con la consulta y la conexión. Y aquí tenemos los parámetros de cada uno de ellos. Ejecutamos el query. Si fue añadido correctamente, me dice este mensaje fue añadido correctamente y se agrega a la base de datos. Si no, me trae este mensaje por error. Aquí otro método mismo para actualizar, solamente con update, contacto, set, y me actualiza entonces la información con los mismos parámetros y me dice el mensaje actualizado correctamente. Uno entonces para borrar, aquí desde el fondo del ID me borra todo lo que tiene que ver con ese contactos, dependiendo de su ID. Si se borra correctamente, me dice borrar correctamente, y aquí si no, me dice que no borra correctamente. Entonces aquí el método para buscar, obtengo el query, get connection, el comando, y la data me la va a traer en el data table, en el data view data source, con la variable tbl, y después cierra la conexión. Entonces aquí tenemos nuestro formulario de agregar. Estos son los parámetros para que se agregue esta variable, un método para actualizarlo, un componente para iniciar otra agenda telefónica, un otro formulario, un método para limpiar, clear, y estos parámetros si tienen menos de 3, entonces no va a mandar a la base de datos. Verifica que cada campo tenga más de 3. Si no, te dice que tiene que tener más de 3 cada campo. Aquí el botón 6, entonces ahí me guarda el contacto con este botón. Sí, y me lo guarda. Y después me lo limpio. Y lo guardo y lo mando a la base de datos. Entonces aquí tenemos nuestra clase de contacto también, que declaramos nuestra variable. Y entonces ahora aquí es que le damos a correr. Y aquí es que tenemos el error, que cuando me corre el formulario, me dice esto, que la base de datos no ha sido seleccionada, pero yo seleccioné la base de datos, ustedes vieron en nuestra clase de B, conta que agenda telefónica igual como está en MySQL. Incluso si yo hago una consulta aquí para buscar esos datos, aquí me funciona. Mire, ID, nombre, y vamos a buscar ese insert. Mire, el mismo insert, fecha de nacimiento, insert into, contactos en minúscula, y lo hago aquí y me lo hace la consulta. Míralo ahí como se agregó otro contacto. Entonces aquí me dice que la base no ha sido seleccionada. He cambiado el nombre varias veces, lo he puesto en minúscula y nada. Aquí en contacto también está bien este update. Si yo copio esto aquí también, me lo actualiza. Este no.
me está dando unos parámetros que yo no quiero. Ponerle Leonis, o ponérselo en comillas. Así sucesivamente. Vamos a hacerlo ChatGPT para que me... Y ChatGPT me lo va a arreglar. Ahí me actualiza correctamente sobre el ID que pusimos. Vamos a poner el ID 1 para que me actualice esos datos. Bueno, el ID 2 para no borrar el 2. Mire cómo me actualiza esos datos. Míralo ahí. Me lo actualizó. Evalúe. Entonces el error, no sé qué es lo que pasa, pero la consulta aquí todo está bien y selecciona la base de datos correcta. Igual para eliminar y todo eso. Ese fue entonces mi proyecto. Por lo cual, pero se ven los dos formularios ahí que corren y que pueden añadir a la base de datos. Y todo, solamente ese error. ¿Te imaginas que ese video